Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética diseñaron, desarrollaron y produjeron cientos de novedosas armas en el contexto de su carrera armamentística por el dominio mundial. Algunas de estas armas han pasado a la historia, mientras otras solo fueron prototipos frustrados y abandonados. También hay algunas armas exitosas que fueron desarrolladas y producidas en masa, pero que, afortunadamente, nunca se utilizaron. Uno de los mejores ejemplos de esto fueron las destructivas mochilas nucleares, también conocidas como Pocket Nukes. Sí, no escuchaste mal, mochilas nucleares, diseñadas tanto por la milicia estadounidense como por la soviética. Estas eran básicamente, sí, bombas nucleares, pero de pequeño tamaño, capaces de ser transportadas en equipajes y mochilas y diseñadas como parte de una estrategia de guerra nuclear a pequeña escala. Pero, ¿cómo eran estas mochilas nucleares y sus equipos de fuerzas especiales creados para utilizarlas? ¿Por qué, a pesar de su increíble poder destructivo, estas armas nunca llegaron a usarse? Bueno, eso es lo que estás por descubrir. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. La experimentación y planificación de este tipo de armas comenzó durante la primera etapa de la Guerra Fría. Las armas atómicas eran una realidad ineludible desde que Estados Unidos las usó contra Japón en el final de la Segunda Guerra Mundial, pero rápidamente estas se convirtieron en una gran preocupación para el gobierno estadounidense. Y es que desde finales de los años 40, Estados Unidos dejó de ser el único país que tenía este tipo de poder destructivo, ya que el programa soviético de armas nucleares avanzaba a pasos agigantados. Rápidamente, los líderes de ambas potencias entendieron que un enfrentamiento nuclear de gran escala entre ellos probablemente terminaría con la total destrucción y desaparición de ambos países, por lo que era necesario encontrar opciones menos riesgosas. Al mismo tiempo, el avance de la influencia comunista en Europa y la firma del Pacto de Varsovia llevaba una preocupación extrema al gobierno estadounidense que cada vez veía más posible una tercera guerra mundial. Aquí entró una idea revolucionaria y extremadamente peligrosa. ¿Qué pasaría si se pudieran desarrollar armas nucleares más controlables? Armas con un impresionante poder destructivo, pero que no llevarían a un apocalipsis nuclear. Una especie de armas nucleares de bolsillo que permitirían una guerra nuclear reducida, por decirlo de alguna manera. Desde ya que la idea les pareció atractiva a los líderes estadounidenses que sabían que estaban en desventaja contra la combinación de los países que formaron el Pacto de Varsovia. Estas pequeñas armas nucleares les darían un potencial de lucha muy alto que equipararía las condiciones en Europa. Desde ya, el pensamiento de que un puñado de soldados pudiera destruir decenas de tanques, aniquilar cientos de tropas enemigas y hasta impedir una zona de combate era más que tentador. Con esto en mente, los desarrolladores estadounidenses pusieron manos a la obra. La tarea no era fácil, construir una bomba nuclear con al menos una parte del poderío de la usada en Hiroshima, pero que pesara 45 kilogramos o menos parecía una utopía. Pero los avances de Estados Unidos en el campo nuclear eran agigantados durante esos años. Finalmente, a finales de los 50, los científicos estadounidenses del Laboratorio Científico de Los Álamos lograron cumplir el sueño de sus superiores. Estos crearon una ojiva nuclear extremadamente pequeña con menos de 270 milímetros de diámetro, unos 400 milímetros de longitud y por debajo de los 24 kilogramos. Esta nueva arma recibió el nombre de W-54, pero también fue bautizada como Munición Atómica Especial de Demolición, abreviada como SADAM y coloquialmente conocida como Pocket Nuke. La W-54 estaba recubierta por un marco de aluminio y fibra de vidrio. Su potencia supuestamente era inferior a 1 kilotón y representaba menos de 1/10 de la potencia de la Little Boy arrojada a Hiroshima en 1945. Si bien esto puede parecer poco, no te dejes engañar, ya que equivale a 1000 toneladas de TNT. Cualquier persona presente en un radio de 4 cuadras en el momento de la explosión de la W-54 podría recibir una dosis mortal de radiación de un segundo a otro. La explosión era lo suficientemente fuerte para destruir una base militar, un hospital o cualquier tipo de edificio, mientras la radiación aseguraba que este no fuese recuperado ni reutilizado al menos en el corto o mediano plazo. El SADAM estaba construido con una cerradura de combinación que cubría su temporizador mecánico y tenía una pintura fosforescente para permitir ser desbloqueado por la noche. Esta arma era también a prueba del pulso electromagnético, capaz de resistir debajo del agua hasta los 61 metros e iba montada en un estuche a prueba de golpes embalado en una mochila colchada. El W-54 entró en el arsenal estadounidense en 1964. Alrededor de 400 unidades fueron construidas. Poco antes, el Pentágono dio luz verde al uso de los SADAM tanto dentro como fuera de los países de la OTAN. En ambos casos, siempre de forma extremadamente clasificada.
Estas novedosas y poderosas ojivas nucleares de bolsillo fueron distribuidas en las distintas ramas de las fuerzas militares estadounidenses. La Fuerza Aérea estadounidense empleó algunas en los AIM-25A Falcon AAM y en los AGM-45 Walleye ASM para eliminar bombarderos y submarinos soviéticos. Nunca sucedió, pero era su objetivo si hubieran sido utilizadas. Por su parte, el ejército usó sus ojivas en el M29 Davy Crockett, un arma nuclear táctica de cañón sin retroceso montada en un jeep con un alcance de unos 3 kilómetros. Esto hizo que la gran mayoría de los W-54 cayeran en manos de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. Estos decidieron crear un grupo especial formado por soldados de élite del ejército y la marina. Esto para formarlos en la utilización de estos dispositivos nucleares. Su objetivo, extender el uso de estas armas por el mundo, especialmente en Europa del Este, pero también en Medio Oriente y en el sudeste asiático, y utilizar el poderío de los Saddam para enfrentarse a la amenaza comunista. ¿Qué nombre recibieron estos equipos? Bueno, Green Light Teams o equipos de luz verde. Los Green Lights se encontraban entre las tropas más entrenadas y capacitadas de todas las fuerzas estadounidenses en aquel momento. Su capacitación se daba en la Escuela de Municiones de Demolición Atómica, situada en el Centro de Ingenieros del Ejército en Fort Belvoir, Virginia. El curso intensivo de entrenamiento tenía una duración de alrededor de 3 semanas y era extremadamente intenso, y estamos hablando que esta gente ya eran soldados de élite. Los operarios recibían clases no solo en detonaciones nucleares, sino incluso de paracaidismo, buceo y hasta esquí cargando la bomba. Esto pensando en las distintas formas y escenarios en los que estas armas podían ser utilizadas. El entrenamiento solía hacerse en parejas, pero los Green Lights solían desplegarse en equipos de 6 hombres, un comandante con el código para armar el dispositivo nuclear, un hombre para llevar la mochila nuclear y 4 soldados más de apoyo preparados para proteger a los otros y reemplazarlos de ser necesario. Los W-54 se activaban con un código que era enviado encriptado a través de comunicaciones. Este sería decodificado por los 2 operarios principales, quienes luego compararían sus códigos y si todo coincidiera pasarían al armado del dispositivo. Una de las cosas más difíciles de creer de las mochilas nucleares es que, por cuestiones de seguridad, estos no contaban con detonador remoto, sino que toda activación debía ser manual, así que tenían un tiempo muy limitado los Green Light Teams para alejarse lo más posible. Ser alcanzados por la explosión o la radiación no era el único peligro al que se enfrentaban estas tropas de operaciones especiales, sino que, para realizar cualquier tipo de misión, estos generalmente debían infiltrarse en las líneas enemigas, acercarse de forma sigilosa al objetivo, que seguramente estaría muy bien protegido, y lograr colocar un dispositivo destructivo en una zona sin vigilancia. Todo esto mientras se cargaba con un arma nuclear de más de 24 kilogramos. Si eran interceptados antes de poder cumplir con su objetivo, estos tenían la obligación de usar sus explosivos convencionales reglamentarios para destruir el arma nuclear, lo que dispersaría los residuos nucleares y evitaría que el W-54 cayera en manos enemigas, pero no daría lugar a una detonación. Como contraparte, si la misión resultaba exitosa y ellos lograban activar la cuenta regresiva del dispositivo nuclear, contarían con muy poco tiempo para escapar o ser exfiltrados exitosamente del territorio enemigo donde se había colocado. Las chances de sobrevivir a una misión así de compleja eran ciertamente bajas. Esta es la principal razón por la cual sus tareas eran completamente clasificadas, hasta el punto que los miembros de los Green Light Teams no podían ni siquiera decirle a sus familias que pertenecían a un grupo así. Si la labor de estos equipos saliera a la luz, Estados Unidos no solo se enfrentaría al escrutinio público nacional e internacional, sino que sus enemigos habrían sido alertados y podrían planificar y contrarrestar en consecuencia. Este secretismo es una de las claras causas de por qué hoy en día la existencia e información de estos grupos es tan poco conocida y también de por qué tan pocos soldados o miembros del mismo hayan recibido condecoraciones o medallas militares. A pesar de todo esto, los integrantes de los Green Light Teams estaban siempre listos, aguardando sus misiones. En caso del estallido de una guerra, estos hubiesen tenido que infiltrarse en las filas soviéticas para destruir cualquier tipo de infraestructura clave, incluyendo líneas ferroviarias, aeropuertos, redes antiaéreas, búnkeres enemigos, centrales eléctricas, depósitos de tanques y muchas otras cosas. Estos en teoría podrían llevar a cabo una guerra nuclear táctica y controlada, menos funesta que un Armagedón nuclear, por supuesto. De haber estallado una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los Green Light Teams hubieran influido directamente en el desarrollo de la misma.
Sin embargo, esto nunca ocurrió, y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Por qué a pesar de tanta planificación y entrenamiento, nunca se utilizaron las mochilas nucleares? Bueno, esto es por varias razones. Si bien a primera vista estas parecen armas innovadoras y creativas, la realidad es que en la práctica eran demasiado difíciles y arriesgadas de utilizar. Por un lado, las posibilidades de que un equipo lograra infiltrarse detrás de las líneas enemigas con un arma nuclear y que efectivamente consiguiera colocar y detonar la bomba eran bajas. Al mismo tiempo, el riesgo de aprobar un ataque así era altísimo. No solo esta tecnología militar podía caer en manos enemigas, sino que incluso si la misión era exitosa, el costo político y diplomático podía resultar muy delicado, al punto de que incluso hasta hoy habría consecuencias por los estragos de aquel ataque. Por otro lado, se temía que la utilización de armas nucleares como armas convencionales, aunque sea en una escala pequeña, pudiera llevar a que cada vez se fuera intensificando este uso, aumentando el tamaño de las armas nucleares y terminando en una guerra nuclear total de cualquier forma. Y por último, la lógica no justificaba el uso de las mochilas nucleares. De haber un objetivo lo suficientemente importante para correr todos estos riesgos, este probablemente sería atacado por medios más fiables, poderosos y con mayores chances de éxito que los Green Light Teams, como por ejemplo con un bombardero que arrojase la bomba nuclear desde los aires, exactamente como ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Pero finalmente, durante los años de la Guerra Fría, la idea de una guerra nuclear limitada ya había quedado en el pasado y las mochilas nucleares obsoletas. En 1984, la existencia y el tipo de misiones que se esperaban de los Green Light Teams se hicieron públicas cuando se expusieron documentos militares y del Consejo de Defensa. Sin embargo, la posibilidad de realizar estas misiones ya había sido abortada años antes, así que no hubo tanto alboroto. Solo 5 años después, todos los W-54 fueron dados de baja y retirados de la guerra. Lo mismo ocurrió con los Green Light Teams, que fueron disueltos en el año 1989. Pero espera, esto aún no termina. Así como los estadounidenses vieron el potencial de las mochilas nucleares, los soviéticos también lo hicieron y desarrollaron las propias. En 1997, Alexander Lebedev, un antiguo general soviético, confirmó en una entrevista a 60 Minutes que la Unión Soviética había creado alrededor de 250 armas nucleares portátiles del tamaño de una maleta. Claramente, el equivalente soviético de los W-54 estadounidenses. No obstante, esto no fue lo más sorprendente de su testimonio, ya que Estados Unidos sospechaba o incluso ya sabía de la existencia de estas armas, sino que lo más particular es que Lebedev afirmó que unas 100 unidades de estas armas habían desaparecido de las bases militares, y que su paradero era desconocido incluso para las autoridades soviéticas. Esto causó un revuelo en su momento, ya que estas armas podían caer en manos equivocadas, si es que ya no lo habían hecho. A pesar de ello, hasta el día de hoy nada se supo de esas 100 mochilas nucleares desaparecidas, y creo que estaríamos bien enterados si se hubiese utilizado una. Años después, Stanislav Lunev, el desertor de más alto rango del Spetsnaz GRU, confirmó la existencia de estos dispositivos nucleares soviéticos y dio a conocer que estas armas eran llamadas RA-115 y que pesaban entre 22 y 27 kilogramos, muy similar al peso de los W-54. Según la descripción de Lunev, las similitudes entre las mochilas nucleares estadounidenses y las soviéticas serían varias. Incluso la táctica de infiltrarse tras las líneas enemigas con estos dispositivos será compartida por ambos bandos, lo que explica la cantidad de mochilas perdidas por la Unión Soviética. Según Lunev, la cantidad de RA-115 desaparecidas es casi idéntico a la cantidad de objetivos estratégicos apuntados por los líderes soviéticos en su momento. Este incluso sugirió que era muy posible que varias de esas maletas nucleares estuvieran en suelo estadounidense. Afortunadamente, este tipo de armas nucleares no solo no habían sido utilizadas, sino que probablemente ya estén obsoletas y sea imposible activarlas. Hoy en día, cualquier misión similar podría realizarse con armamento convencional y menos riesgoso, por lo que se puede afirmar que las mochilas nucleares han quedado en la historia. Sin embargo, aunque hoy parezca irreal, la posibilidad de que estas fueran utilizadas fue más que posible décadas atrás. De verdad, la gente promedio no entiende lo cerca que se estuvo de catástrofes nucleares durante la Guerra Fría. Hay que agradecer que cabezas frías hayan prevalecido en aquellos momentos, porque de lo contrario, es muy probable que la historia mundial hubiese resultado muy diferente y probablemente hoy no estarías viendo este video. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.